Hola a todos, en este webinar vamos a hablar de Fragments. Será la primera parte, habrá una segunda parte la semana que viene. Yo soy Ismael Reyes, el profesor de Android en Exitae, Android y Java. Y bueno, vamos a comenzar con el webinar. Como os decía, vamos a hablar de Fragments. He abierto la página de información sobre Fragments en la documentación oficial. Y bueno, básicamente lo que son los fragments se comportarían como mini aplicaciones. Se añadieron en la versión 3.0 de Android, la primera versión para tablets, y se crearon básicamente para sustituir las actividades, o para complementarlas más bien, no para sustituirlas. La actividad a partir de ese momento se comportaría como un contenedor de fragments y el fragment sería el que tenga el layout, el que tenga toda la funcionalidad. De esta forma, en una pantalla pequeña, el contenedor, la actividad, mostraría un único fragment y en una pantalla grande la actividad mostraría más de un fragment. Se podría mostrar más. Un ejemplo típico, por ejemplo, si tenéis Android, si abrís la aplicación de Gmail, la aplicación oficial, veréis que se comporta o tiene una apariencia distinta en un móvil que en un tablet. En un móvil tienes el listado de correos, pulsas en uno y te abre otra pantalla con el correo. Y en un tablet tienes el listado de correos a la izquierda, pulsas en uno y te lo abre en la parte de la derecha. Como podéis ver, se adapta bastante bien estas composiciones de pantalla. No hay un límite de fragments en pantalla, podéis mostrar uno, dos, siete, realmente no va a influir. Y cada fragment va a tener su ciclo de vida. No comparten el mismo ciclo de vida que la actividad, con lo que todo lo que viene a ser la lógica del fragment queda dentro del propio fragment. Si vemos aquí en la documentación oficial, bueno, nos explican un poco lo que yo acabo de decir, que para tablets se supone que está pensado para mostrar dos fragments a la vez y en móviles de uno en uno para que se vea toda la información correctamente. Un fragment, aquí nos explica un poco el ciclo de vida, perdón, del fragment. Vemos aquí que lo primero que se ejecuta es onAttach, que viene a ser cuando la actividad indica al fragment que quiere que se muestre, que quiere añadirlo en la actividad, en el contenedor. Se ejecutaría el onCreateView, que es donde se crea el layout. Después vendría el onActivityCreated, que es cuando la actividad realmente se ha terminado de arrancar, ya estaría funcionando el contenedor. Y a partir de aquí pues ya tendremos un poco más de control sobre lo que se está mostrando. Y después, igual que en una actividad, también tendríamos el onStart y el onResume. Y para cerrar, a la hora de salir sería muy parecido también. Tendríamos el onPause, onStop, después onDestroyView, que este es nuevo, es el complementario al onCreateView, es decir, en el momento que desaparece el layout de pantalla, en el momento que se elimina del sistema, de la memoria, se ejecutaría onDestroyView, después estaría el onDestroy y el onDetach. En el momento en el que se separa del contenedor, sería onDetach. Como podéis ver, tiene más pasos que una actividad normal, pero bueno, sería muy parecido en el estilo. Veis que lo único que se hacen es añadir dos nuevos métodos en la creación y otros dos nuevos en la destrucción. Hay fragments especializados, igual que había actividades especializadas. Teníamos list activity, pues aquí tenemos list fragment. Y también teníamos preference activity y ahora tenemos preference fragment. El dialog fragment es una nueva clase que no había nada parecido en las activities. Y básicamente lo que hace es mostrar una especie de alert dialog, pero con un fragment dentro. Es un contenedor, una forma de mostrar un alert dialog siguiendo la lógica de los fragments. Para crear, como os decía, para mostrar un layout sería en el método onCreateView. Ya nos pasa un layout in Flutter, que lo que es el layout in Flutter, recordadlo si habéis visto adapters y demás, lo que hace este layout in Flutter es coge un XML, un layout XML, y lo convierte en un view, en un elemento que se puede mostrar. Nos pasa el container, que es el contenedor donde se va a mostrar, y un Saved Instance State, datos de
de la actividad que podamos haber guardado cuando hubo un cambio de orientación y cosas así. Realmente el Save as Instant State, por norma general, no es algo que tengamos que implementar siempre, sino que es algo puntual según lo que tengamos en el fragment. Igual que en la actividad también pasaba lo mismo en el método onCreate. Y nada, siempre será la misma estructura, el onCreateView. Siempre será un return, devolvemos directamente lo que el inflater cree a partir del layout que nosotros le digamos sobre el contenedor que nos está entrando y con un false al final. Este false básicamente lo que le está diciendo al sistema es que no quiere que lo añada el inflater, sino que se va a encargar de añadir el layout al sistema, a la vista, el propio fragment. Si no queremos que lo haga el propio inflater, sino que trabaja un poco distinto en este sentido. No tiene ninguna dificultad, como podéis ver es un método muy sencillo. Un layout sería cualquier layout que hayáis creado para una actividad, sería compatible con un fragment. No hay nada raro, los componentes son siempre los mismos. Para añadir un fragment a una actividad, si tuviéramos, por ejemplo, este layout, se asignaría a la actividad y el propio layout vemos que tiene un linear layout normal y después tiene dos fragments, este y este. En el Android name le ponemos la clase Java de nuestro fragment que queremos mostrar y el propio sistema, en el momento que mostremos la actividad con este layout, automáticamente va a coger el fragment y va a mostrarlo en este contenedor, en este hueco. Como podéis ver, bueno, en este caso tenemos que la altura va a ocupar toda la pantalla. Bueno, está en modo horizontal, es decir, una vista a la izquierda y otra a la derecha. Lo que le están diciendo en los dos casos es que la altura va a ocupar toda la pantalla y el ancho se va a dividir. Un peso de 1 para el article list fragment y un peso de 2, un peso relativo de 2, es decir, ocupará el doble de espacio que este, el fragment article reader fragment. Lo de los pesos relativos tendríais que saber para ver cómo se van a comportar, pues en este caso la suma de los dos es 3, pues un tercio se lo va a quedar este y 2 tercios se lo va a quedar este. Por aquí otra cosa más, no hay mucha más información, lo que sí, Pero, esto es importante. Sí, dime. sí, una pregunta. En este caso, si fuera un terminal normal, de una pantalla de 4 pulgadas por ahí, aparecería el primer fragment y al picar entonces no aparecía el article reader fragment, ¿no? Porque no caberían los dos. No, tal cual está definido, aparecerían los dos fragments a la vez. Para lo que tú indicas sería un poco más trabajado. Tendríais que tener dos layouts, uno para tablets y otro para móviles. Y Vale, dependiendo de lo que estéis mostrando, pues se cogerá un layout u otro. En este caso, este layout va a mostrar siempre los dos elementos a la vez. vale, vale. Ya os digo que después vendrán ejemplos y pondremos el Hola Mundo de Eclipse con los fragments para que veáis cómo habría que hacerlo para que cree distintas estructuras dependiendo del tamaño de pantalla. Y una cosita, lo del inflater lo puedes repetir que no me he enterado yo. Sí, nada, el inflater es un método que lo que hace es coger un layout XML y crear los elementos para mostrar en pantalla. Un XML como tal no se puede mostrar directamente, sino que tendríais que pasarlo por un inflater. Básicamente, el inflater hace lo mismo que lo del set content view en una actividad. Tú el set content view le pasas el layout y la actividad ya genera esa vista. Pues esto sería más o menos lo mismo, pero hecho de forma, se podría decir que manual. Es decir, lo tendríamos que poner nosotros. Vale. Vale, os comentaba, estamos aquí. Esto sí que es bastante importante, es que cada fragment debería llevar algún tipo de identificador, ya sea en el Android ID o en el Android Tag, cualquiera de los dos. En el caso de Android ID se comportaría igual que cualquier ID, pues arroba más ID, lo que sea, y en el Android Tag sería un texto, es como si fuera una etiqueta del fragment. Esto se usa para poder después localizarlo si queremos trabajar con él desde la actividad o desde otro fragment. Vale. Esta parte de aquí arriba con el layout sería la forma de hacerlo automáticamente, es decir, que la propia actividad cargue el layout
y el layout cargue los fragments, no tendríamos que poner ningún tipo de código a mayores. Si por cualquier razón nosotros tenemos un fragment que no le pasamos un Android name, o bueno, más bien un fragment no, un layout. Normalmente se usa un frame layout, pero bueno, cualquier tipo de layout, un linear layout también funcionaría, un relative layout también. Si tenemos un layout pero no le pasamos un fragment porque no queremos que cargue uno por defecto, tendríamos nosotros que decirle cuál queremos que cargue. Para decirle por código, mediante Java, cuál queremos que cargue, es este ejemplo que tenemos aquí abajo. Es muy sencillo, lo que tendríamos que coger primero sería un fragment manager, usando el método getFragmentManager de la actividad. Después el fragment transaction, que sería llamando fragmentManager.beginTransaction. Básicamente estas dos líneas lo que hacemos es crear un fragment transaction que nos servirá para cargar fragments en el layout de la actividad. Con el fragment transaction creado, pues nada, crearíamos un fragment, un objeto del fragment que queremos mostrar, pondríamos el transaction.add, añadir, le pasamos el ID del elemento del layout donde queremos mostrar el fragment y le pasamos el fragment que acabamos de crear arriba. Después llamamos a fragmentTransaction.commit y ya se mostraría. De esta forma, como podéis ver, son dos formas distintas de hacerlo. La primera es más automática, pero no tenemos control sobre lo que se va a mostrar, por así decirlo, es decir, siempre se van a mostrar estos dos fragments. La segunda es más manual, tendríamos nosotros que decirlo, pero podríamos controlar, dependiendo de las condiciones en las que se ejecute la actividad, podríamos mostrar un fragment u otro. Y ya os digo que cualquiera de los... ¿Sí? Sí. Mira, o sea, según estás explicando, tú puedes definir un layout con 5 fragments y cuando inicie la actividad solamente se verían, por ejemplo, 2, ¿no? No, si lo defines con los fragments, te mostrarían todos los que ya has puesto. No, me refiero a la segunda explicación, al segundo método. Vale, tendrías que tener un layout parecido a esto, con 2 fragments y con 3 layouts dentro, pero sin ser fragment. Un 3 frame layout o 3 linear layout. Sí. Sin fragment, solamente lo que es el layout, un bloque donde añadir después el fragment. Vale, son como espacios vacíos donde tú después le dices, quiero que vaya a este lugar. Correcto. Vale. Lo que le estamos diciendo con esta segunda forma, añadiéndolos de forma por código, de forma manual, lo que le estamos diciendo es que en el layout tenemos un hueco donde meter un fragment y lo que hacemos con este código es meter un fragment, lo creamos el fragment, se lo pasamos al hueco, que aquí tenemos el ID del hueco, en este caso fragment container, y después le hacemos el commit. El commit es para obligar o para decirle al sistema que ya hemos configurado todo y queremos que lo ejecute, que muestre ese fragment. Bien. Vale, después... Sí, dime. No, que te entiendo. Lo que pasa es que con el segundo método, en realidad, creas el fragment desde código, no lo creas en el layout. Eso es lo que quieres decir. No, exacto, sí, se crearía desde código. Está pensado, pues, si estáis en una actividad que puede entrar desde varios sitios y que dependiendo desde dónde entre tiene que mostrar un fragment u otro, pues lo haríais de esta forma, con el código. Si siempre queréis que muestre el mismo, lo haríais con el layout. Vale. Con eso se podría casi, con un solo layout, sacar varios fragments dependiendo del estado de la aplicación, ¿no? O sea, si una aplicación normal tiene varios layouts y vas pasando de uno a otro, lo podrías hacer únicamente con un layout y que fuera variando los fragments. Poniéndolo en el contenedor dependiendo de... Exacto. Te podrías cambiar de fragment sin tener que cambiar de actividad en ningún momento. Vale. Perdona, una pregunta. Vale. Después tenemos... ¿Sí? Los fragments has dicho que son contenedores, ¿no? Entonces... No, son mini aplicaciones. Vale, el contenedor está en el layout, es el frame layout o el linear layout que pongamos sin nada, por así decirlo, sin elementos dentro. Vale. Sus ventajas frente a la actividad es que no tienes que cambiar de layout, ¿no? Lo tendrías todo en uno. Exacto, podrías tener el mismo layout y lo único que tenías que hacer sería ir cambiando el fragment de cada posición que tú quieras, de cada contenedor. Realmente la mayor ventaja
es lo que os dije al principio, que con un layout, una pequeña diferencia entre layouts para móvil y para tablets, podríais hacer que funcione de maneras muy distintas dependiendo del tamaño de pantalla, por ejemplo, o dependiendo de la orientación. Vale. Ya os comento que normalmente los fragments en móviles se suele mostrar uno a la vez y en tablets normalmente dos a la vez, porque hay más espacio en la pantalla, nada más. Normalmente se usan para eso. Ya os digo que podríais sin problema ninguno con un móvil mostrar dos fragments, tres o los que sean, pero claro, toda esa información va a quedar más comprimida, nada más, es la única diferencia. Vale. Vale, gracias. ¿Ah? Vale, después tenemos aquí un elemento nuevo, que es un fragment sin layout, se podría decir, sin interfaz de usuario. Básicamente es lo mismo que un fragment normal, pero en el método onCreateView no le creamos ningún layout, no definimos ninguno. Eso está pensado por si queremos tener un fragment siempre creado, como si fuera una especie de tarea de fondo, pero que realmente no se esté mostrando, solamente tenerlo ahí como controlador del resto de fragments o puente entre el resto de fragments. Vale, no es obligatorio el onCreateView, no es obligatorio meterle nada y el fragment no se mostraría, sencillamente quedaría ahí como en el fondo, esperando que hagamos algo con él. Vale, ¿sí? ¿Qué utilidad tendría eso? Pues, como os decía, para controlar mensajes entre el resto de fragments, si tú tienes un fragment que está siempre activo, sabes que mientras esté activo tú le vas a poder mandar un mensaje a ese fragment y ese fragment podría responder con información general de la aplicación o responder a otro fragment distinto, controlando siempre si existe o no. Podría también hacer tareas de segundo plano, pues por ejemplo descargar algo de internet mientras el resto de fragments estén haciendo otra cosa. Se convertiría eso en una especie de fragment multiusos, se podría decir, que se ejecuta por detrás del resto. ¿La comunicación entre los fragments es también a través de intents? No. Se cambia un poco. Tendríamos que hacer la comunicación entre fragments a través de la actividad. Ten en cuenta que un fragment no sabe que otros fragments existen. Solamente sabe que está añadido sobre una actividad. Y es la actividad quien sabe los fragments que se han creado. Como os decía, son como mini aplicaciones, mini ventanas. Entonces, una ventana no tiene por qué saber qué es lo que hace otra ventana o ni siquiera tiene que saber que existe otra ventana. Sino que cada ventana, cada fragment hace sus cosas y si necesita comunicarse con algo, lo que va a hacer es comunicarse con la actividad, porque una actividad siempre va a estar disponible. Entonces la actividad recogerá ese mensaje y lo transmitirá o lo pasará a quien corresponda. Ya os digo que esto lo veremos porque no es difícil y veréis que es mucho más sencillo de lo que parece realmente en un primer momento, ¿eh? Vale, gestión de fragments. Esto viene en relación a lo que os comentaba antes de que tendríamos que poner siempre un ID o un tag para poder localizarlos. Si nosotros queremos, bueno, hemos añadido un par de fragments, unos cuantos, los que sean, y queremos localizar uno, podríamos hacer un find fragment by ID o find fragment by tag. De esta forma está pensado básicamente para que si no tenemos creado el fragment, lo vamos a crear, pero si está creado, si ya lo tenemos en memoria, lo vamos a buscar y lo vamos a mostrar sin tener que crear otro. Es una forma de gestionar la memoria para evitar que se colapse, que se llene. Entonces, siempre antes de crear un nuevo fragment de cualquier tipo, deberíamos intentar hacer una localización, una búsqueda de ese fragment, por si acaso ya está creado, pero sencillamente está puesto en on pause o on stop, y lo único que tendríamos que hacer sería cogerlo y mostrarlo. Por eso os decía lo del ID o lo del tag. Cualquiera de los dos es válido y bueno, sería a través de un getFragmentManager, igual que hicimos antes para añadirlo, como haríamos para añadir el fragment, pues cogeríamos el fragmentManager.findFragmentById o findFragmentByTag y nos devolvería un fragment solo si existe, si ya está creado. Si no estuviera creado, devolvería null y entonces podríamos crearlo nosotros. Vale, tendríamos por ejemplo este pop fragments of the backstack. No sé si os dais cuenta, cuando pulsamos la tecla back del teléfono,
vuelve a la pantalla anterior. Si quisiéramos, por ejemplo, que un fragment se salga de esa lista de pantallas anteriores, llamando al método pop_back_stack, haríamos como una especie de llamada al método back de ese fragment, desde la propia actividad. Recordad, la gestión de fragment se hace desde la actividad. El fragment sabe que existe, pero no puede controlarse a sí mismo en ese sentido. Puedes hacer un finish, pero no tendrías tanto control como para buscar otros fragments y cerrar otros fragments, por ejemplo. Todo esto se haría desde la actividad. Llamando al pop_back_stack, lo que hacemos es, como veis aquí entre paréntesis, simular la pulsación de la tecla back. Podríamos incluso añadir un listener por si acaso cambia el backstack, es decir, la lista de aplicaciones de ventanas anteriores. Si cambiase esa lista, pues nosotros también nos daríamos cuenta. Podríamos detectar cuando un fragment se añade a esa lista o se elimina de la lista. En cualquier caso, bueno, vemos aquí que tiene un enlace a la clase Fragment Manager. Si lo abrimos, vemos que tiene bastantes métodos. Podéis echarle un ojo, ya os digo que no es difícil de entender y es bastante sencillo. La verdad tiene muy poquitos métodos, son unos 10-12 métodos y todos muy parecidos. Vale. Creando o realizando Fragment Transaction, es decir, cambio de fragment. Un Fragment Transaction es tanto añadir un fragment, eliminarlo, cambiarlo. Todo eso es un Fragment Transaction, todo lo que implique mostrar o ocultar un fragment. Para un Fragment Transaction siempre son estos dos pasos. Si trabajáis con Fragment, os recomiendo en el onCreate de la actividad crear el Fragment Transaction para tenerlo ya disponible en el resto de la actividad. Y después, pues, es tan sencillo, pues aquí tenemos el métodos que tiene. Tenemos el add, añadir, remove, eliminar y replace, intercambiar. Y siempre que hagamos algún cambio, tendríamos que terminar siempre con un commit para que se realice, para que se complete. Si no llamamos al commit, no se va a añadir, ni a eliminar, ni a modificar. Solamente tenemos llamada a la petición, pero no le estamos diciendo al sistema que lo tiene que hacer. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo que crean un fragment nuevo, localizan el fragment transaction, hacen un replace sobre el contenedor con el nuevo fragment y hacen un add to backstack, es decir, añadir a la lista de pantallas anteriores null. Es decir, con esto lo que le estamos diciendo es que este fragment no lo queremos añadir a la lista. Después de esto, hacemos el commit y ya se mostraría automáticamente este fragment en el contenedor. Y aunque pulsemos el botón atrás o abramos otra pantalla y después intentemos volver, este fragment no estaría en esta lista de pantallas anteriores. Pulsando el botón atrás no sería posible acceder a él. Esto se hace normalmente en fragments que muestran información de un punto, pero que no es la información completa, por así decirlo. Ahora mismo no se me ocurre ninguno. Pero bueno, ya os digo que... Sí. Bueno, se podría utilizar eso que estás diciendo. Yo perdona que te insista porque estoy teniendo problemas con los alert dialog. Pero digamos que tendríamos una pantalla residente que me preguntaría algo, un sí, un no. Y claro, no me interesa que cuando le dé a la tecla de anterior vuelva a salir, porque quiero que regrese a la activity anterior, no a ese fragment. Podría servir, por ejemplo. Podrías usarlo así, pero bueno, si usas un fragment dialog o un alert dialog, esto ya lo tiene interno, no es necesario que tú lo pongas. Un dialog por sí mismo nunca va a quedar dentro de la lista de aplicaciones anteriores, bueno, de ventanas anteriores. Vale. Bueno, vemos aquí perdón, que nos indican que realmente no es obligatorio hacer un único cambio. Podríamos añadir un fragment en un sitio, eliminarlo de otro, añadir al backstack y después haríamos el commit. Es decir, podríamos llamar varias veces al fragment transaction antes de realizar el commit y se completarían todos los cambios al mismo tiempo. Esto está bien en aplicaciones que tienen bastantes ventanas de información, pues para poder cambiarlas de una forma rápida, todas a la vez, y el usuario no notaría que son muchos cambios, sino que de cara al usuario parecería un único cambio.
No, no hay mucha cosa más. Bueno, tendríamos el método setTransition, que se podría usar pues para reasignar o sobreescribir la animación que se usa para mostrar o eliminar un fragmento. Con el setTransition le pasaríamos una animación y el fragment se mostraría usando esa animación, una animación por XML. Sería, pues podrías hacer cualquier tipo de animación de las que existen, ya sea de zoom, de posición hacia, movimiento hacia un lado, de alfa, es decir, de transparencia, la que queráis. Realmente cualquier animación se podría configurar para que se mostrara con el setTransition a la hora de mostrar un nuevo fragment en una actividad. Vale. Vemos aquí comunicarse con la actividad, lo que me preguntabais antes de cómo hacer peticiones entre fragments o cómo poder enviar mensajes desde un fragment. Es mucho más sencillo de lo que parece, ya os lo digo ahora. Vale, lo que tendríamos primero de todo, en el fragment, tendríamos que crear una interfaz. Una interfaz se crea de esta manera dentro del fragment. Veis aquí que estoy dentro del fragment, list fragment. Se crearía de esta manera: public interface, el nombre que queramos de la interfaz, abrimos la llave y crearíamos el método, solo la cabecera, sin tener el código aquí. El código no va a ir aquí, sino que va a ir en la actividad. Pondríamos la cabecera, en este caso pues es un interfaz que se llama onArticleSelectedListener y el método es onArticleSelected y le pasa un URI del artículo. Después, en el listFragment, para llamar a este listener, a esta interfaz para enviar el mensaje, en el onAttach, recordad, el onAttach es en el momento que la actividad decide que quiere mostrar un fragment. Ese es el primer método que se ejecuta en un fragment. En el momento que se ejecuta, el onAttach siempre lleva asociado el activity. Siempre hay que llamar al super, igual que en un onCreate, el onPause y demás. Y lo que haríamos sería esto, con una variable, bueno, un objeto del mismo tipo que la interfaz, un objeto global, que le llamaríamos pues mListener o como le quisiéramos llamar, en este caso es mListener. Lo que haríamos sería mListener igual a, entre paréntesis, la interfaz y activity. Es decir, estamos diciéndole que la actividad se convierta a la interfaz para verificar que está bien implementada en la actividad esta interfaz, este implements, y lo guardaríamos en el listener. En caso de que esto diera error, es decir, que esto no se puede hacer, la conversión, porque la actividad no esté bien declarada, pues normalmente se envía este error, class cast exception, es decir, que la clase que tiene que aceptar este listener, esta interfaz, no está bien creada. El mensaje que pone es que la actividad debe implementar el onArticleSelectedListener. ¿Esto lo entendéis hasta esta parte de la comunicación? Sí. Sí. Vale, esto es lo que es la comprobación de que está bien enlazado. Aún no hemos enviado ningún mensaje, solamente estamos comprobando. Para enviar un mensaje lo tenemos aquí, en el listFragment, seguimos en el fragment, seguimos con esta variable global, que es donde tenemos el listener. En el onListItemClick, recordad, un listFragment tiene este método ya implementado. Cuando se pulsa un elemento del listado, se ejecutaría este método. Lo que hacemos aquí, bueno, porque nosotros teníamos la interfaz para que necesitara un URI, pero bueno, se podría hacer para que fuera un entero, un texto, lo que quisiéramos. Nosotros definimos la interfaz y en este caso lo que hace es consigue ese URI con el método que ellos usan aquí, además haciendo una petición al sistema. A ver, ahí. Haciendo una petición al sistema, localizan el URI y se lo pasan al mListener y el nombre del método, onArticleSelected, con el URI que hemos creado, claro. De esta forma ya estaríamos pasándole la llamada. En ese momento es cuando estamos llamando a la interfaz y sería la actividad la que recoge esta petición, este listener, y ejecutaría lo que tenga que ejecutar. Normalmente en este tipo de casos se suele mostrar una información, se abre otro fragment, todo depende de lo que queramos hacer. Y realmente es mucho más sencillo de lo que parece. Como veis, es
hemos hecho la comprobación, definición y todo en 10 líneas como mucho, y ya tendríamos funcionando con este método de envío de mensajes entre el fragment y la actividad. Aquí ahora ellos pasan otro punto. Vale, sí. Vale, aquí pasarían otro paso distinto que no se parece en nada. Vamos a dejarlo aquí. Yo os digo que esto en el ejemplo, en el Hola Mundo que genera Eclipse con los fragments, hacen uso de esto y creo que lo vamos a ver mejor en el código. Realmente lo que hemos visto del intercambio de mensajes lo habéis entendido, ¿no? Yo así, no me aclaro dónde está cada cosa. Vale, todo lo que hemos visto... Las declaraciones de los fragments. Pero, ¿quién manda el mensaje? La actividad. No, todo esto que hemos visto está en el fragment. Todo. Sí. El fragment define la interfaz. El fragment comprueba que la actividad está bien definida, que tiene el implements on article selected en este caso, y el fragment, en el momento que se pulsa un elemento del listado, envía la petición al listener, este objeto que hemos comprobado antes que existe y hemos inicializado con esta línea. Sí. Vale, todo este código está en el fragment. Por ahora la actividad aún no ha recibido nada. Bueno, no hemos visto código de la actividad. Realmente lo ha recibido en este momento. En el momento que ponemos esto, mlistener.onArticleSelected, noteuri, ahí es cuando lo recibe la actividad. Lo que haga en la actividad ya es cosa de la actividad. El fragment realmente no sabe lo que va a hacer con ello. ¿Y la información que le hemos pasado cuál ha sido? En este caso le hemos pasado el noteuri, que es algo interno de la aplicación esta, del ejemplo, que hace una petición a la base de datos y le devuelve un URI. Se pierde tu sonido. ¿Perdón? Se ha perdido tu sonido, repite un minuto. Sí, te digo, el URI que le estamos enviando, lo está generando la actividad. Realmente el ejemplo este lo que hace es, en el onListItemClick, llama a contenturis.withAppendedID, es decir, crea un URI nuevo con un ID asociado, que este URI es algo que tiene guardado el ejemplo, el código este de la actividad que ponen ellos, con el ID. Este método devuelve un URI. Un URI que lo guardamos en noteuri y es el que le pasamos al método mlistener.onArticleSelected. Ya os digo que no hay que pasarle un URI siempre, es lo que nosotros digamos en la interfaz. ¿Has entendido esto más o menos? Se ha vuelto a cortar. Sí, que en vez de que lo que le debemos pasar es el URI. Le vamos a pasar los datos, pero en este caso es un URI. Exacto. En este caso, por la interfaz, cuando la creamos, le hemos dicho que el método public void onArticleSelected lleva un URI. Nosotros aquí, cuando creemos la interfaz en nuestro fragment, podemos decirle que lleva un string, un integer, un objeto coche, lo que queramos. Incluso más de un objeto. Podríamos pasarle un string, un int y un URI, lo que queramos realmente. Entonces, vale, esto lo definimos nosotros. Cuando selecciona en el fragment, porque es un list fragment, una lista, cuando selecciona un artículo de la lista, nosotros le pasamos el URI. Exacto, le pasamos el URI al listener. Y quien tenga el listener es quien va a trabajar con ese URI. Nosotros realmente en este código no trabajamos con el URI, solamente lo obtenemos y se lo pasamos al listener. Vale. Vale, vemos aquí, ya os digo, aquí cambian ellos completamente. Yo pondría el ejemplo de la actividad justo después, el código de la actividad. Pero bueno, ellos cambian por completo, cambian a añadir elementos al action bar desde el fragment. Recordad que estamos en el fragment. Vale, para añadir un elemento al action bar tendríamos que poner en el método onCreate del fragment, tendríamos que llamar a setHashOptionMenu para decirle que nuestro fragment va a poder o va a querer modificar el action bar. Si esto no se lo ponemos, nunca se va a ejecutar el método onCreateOptionsMenu del fragment, solo se ejecutará el de la actividad. Normalmente un fragment, por regla general, no suele modificar mucho el action bar, pero puede ser que en un caso concreto de nuestra aplicación lo queramos modificar, queramos añadir un elemento o lo que sea, y con esto podríamos decirle que queremos que lo muestre, que queremos modificarlo y le pasamos nosotros algún elemento más de los que le ha añadido la actividad.
Ismael, Sí. ¿a partir de qué versión se utilizan los fragments? Viene de forma nativa a partir de la versión 3.0 de Android, pero con la librería de soporte, el Android Support V4, podéis usar un fragment desde la versión 1.6, es decir, desde la API 4. Vale, porque las Action Bar son también a partir de la 3, ¿no? Desde hace poco más de un mes se puede Sí. a partir desde la API 7, es decir, desde Android 2.1. Vale, con la librería también que acabas de comentar. Sería con la otra librería, en vez de con la Android Support V4, sería con Android Support V7. Vale, vale. Ya os digo que en la página de la documentación oficial, en Action Bar, vemos aquí que tiene incluso un enlace, en Action Bar, aquí se explica un poco cómo se puede trabajar, qué es lo que hay que hacer, cómo poner en marcha todo. Vale, solamente añadir una librería, como añadíamos antes cualquier librería al Google Play Service, por ejemplo. Se crea una librería con el support de V7, se añade y ya estaría. Vale. Vale, pues control del ciclo de vida de los fragments. Es básicamente lo que os dije antes, no tiene mucha diferencia con respecto a una actividad, solo que se añaden un par de pasos más, como vemos aquí. El onCreate de antes de la actividad, pues ahora mismo tendría varios pasos más. Sería onAttach, onCreateView, onActivityCreated. El onStart sigue siendo el mismo, onResume sigue siendo el mismo. OnPause también, onStop también. Y ahora en vez de onDestroy, pues tendríamos onDestroyView, onDestroy y onDetach. Es decir, se parece mucho a la actividad, pero añade un par de métodos más que no van a influir en el funcionamiento de un fragment. Vamos a ver. Vale, coordinar el ciclo de vida de la actividad con el del fragment. Como os decía. ¿Sí? ¿Por qué se le añade estos dos métodos al ciclo de vida del fragment? Sí, no porque un fragment no funciona como una actividad. Un fragment, como os decía, es como una especie de mini aplicación que necesita un contenedor, que va a ser la actividad. Entonces, pues añade unos métodos, el onAttach para saber cuándo la actividad ha pedido que se muestre, el onCreateView para poder crear el layout, el onActivityCreated para saber cuándo la actividad ya está creada y podemos añadir cosas o trabajar con las vistas. Y después al cerrar, pues onDestroyView para saber cuándo se destruye el layout, es decir, cuando ya no podemos trabajar con él, y el onDetach para saber cuándo la actividad se ha separado del fragment. Vale. Básicamente es la diferencia de por qué se añaden estos métodos, es esa, es porque ahora mismo hay otros pasos más, que es la interacción entre el fragment y la actividad, que cuando solo estamos con las actividades eso no existe. ¿Alguna otra duda sobre esto? No. Vale. No, de momento no. Vale, perfecto. Bueno, aquí pone coordinar el ciclo de vida del fragment con la actividad. Es más o menos lo que os acabo de decir ahora. Es con qué corresponde cada método de la actividad con lo que corresponde en el fragment. El ejemplo la tablita está de aquí arriba, está bastante bien explicada. El onStart corresponde con el onStart de la actividad, el onResume con el onResume, onPause con onPause, onStop con onStop. Y el onCreate de la actividad corresponde con estos 4 métodos del fragment: onAttach, onCreate, onCreateView y onActivityCreated. Es decir, el onCreate de la actividad con 4 del fragment. Y el onDestroy con 3 del fragment, que sería onDestroyView, onDestroy y onDetach. Básicamente esto está pensado para que sepáis un poco que si la actividad está en el onDestroy, los fragments van a estar también pues en alguno de estos 3 puntos, o si la actividad está en el onStop, el fragment va también a estar en el onStop, cualquier fragment que haya dentro. Y eso, para que tengáis un poco controlado que si el contenedor está en un punto, los fragments también van a estar en ese punto. Realmente no lo vais a tener más en cuenta que eso. No se suele necesitar saber estos puntos, es decir, no nos suele interesar desde el fragment saber cómo está la actividad.
Y desde la actividad tampoco nos va a influir mucho cómo esté el fragment. La actividad va a mostrar los fragments y va a recibir mensajes y a responder a ellos. Y el fragment se va a crear y va a funcionar con el código que tenga dentro. Vemos aquí un ejemplo. Pero en vez de ver el ejemplo este, que sí, que está muy bonito y nos lo pone aquí con todo el código, vamos a ir a Eclipse. En Eclipse vamos a crear un nuevo proyecto Android. Application name le voy a llamar Fragments. Fragment Example, por ejemplo. El pack, bueno, project name. A ver, application name, fragment, espacio, example. Project name, todo junto, no puede haber espacios. El package name hay que cambiarlo del com.example y vamos a poner pues com.excitae.fragmentExample. Minimum required SDK. Aunque lo vamos a cambiar después al 8, el gestor automático de Lola Mundo no nos va a dejar usarlo con el 8 puesto aquí. Entonces lo vamos a subir para poder crear el Hola Mundo con el fragment. Lo vamos a subir, pues por ejemplo, al API 11 y después lo bajaremos en el manifest. No os preocupéis. El target SDK la última versión, compile with también la última versión y el tema pues vamos a dejar este ya que no nos va a influir. Pulsamos siguiente. No quiero crear un icono personalizado, pero sí que quiero crear una actividad. Para crear el Hola Mundo siempre tenemos que tener marcado el Create Activity. Pulsamos en siguiente. Vale, y ahora aquí tenemos varias opciones. Aquí es donde viene lo que es el Hola Mundo, qué tipo de Hola Mundo queremos. El Blank Activity es el típico de una única pantalla, una actividad con el texto Hola Mundo. Full Screen Activity es lo mismo, pero con un botón que nos convierte la actividad a pantalla completa. Tampoco lo vamos a usar. Y el Master Detail, vemos aquí en el dibujo, que ya se parece un poco a lo que estábamos diciendo antes. Tenemos un listado a la izquierda y una pantalla de información a la derecha. Esto es lo que vamos a usar. Si veis la descripción, veréis que pone que es una forma de mostrar información de pantalla maestra y pantalla de detalle. En la maestra una colección de objetos y en la pantalla de detalle pues el detalle de cada objeto pulsado. Y se usan fragments. Vemos aquí un fragment maestro y un fragment de detalles. Esto es justo lo que queremos usar. Pulsamos siguiente. Nos está preguntando aquí qué nombre tiene el objeto del listado, es decir, qué es lo que vamos a mostrar. Pues si quisiéramos mostrar, pues por ejemplo, personas, aquí es el tipo de objeto es persona y el plural personas. Tampoco tiene mucha diferencia. Aquí pone, por ejemplo, people, books, etcétera. Sería el singular y el plural de los datos que queremos mostrar, del tipo de datos, por así decirlo. Pulsamos Finish y ya nos crea un Hola Mundo del Fragment Example que acabamos de crear. Ya nos lo crea él. Lo que voy a hacer es lo que os decía antes de cambiar el min SDK. Entonces cierro las pestañas que me ha abierto, voy al manifest en modo XML y el min SDK lo voy a poner en 8. Guardo y para obligar a que coja el sistema estos cambios vamos a hacer un project clean revisando que esté marcado el ejemplo este y project build project. Vale, con esto ya le hemos dicho que lo tiene que generar todo de nuevo. Vamos a hacer una comprobación. Básicamente lo que voy a verificar es que ha cogido bien lo que queremos de la nueva versión, de la librería de soporte. La librería de soporte ya nos la introduce automáticamente Eclipse dentro de la carpeta libs Android Support V4. Con esto aquí metido es obligatorio para que nuestra aplicación sea compatible con versiones anteriores a la 3.0. Aquí dentro ya estaría. Vamos entonces a revisar si están bien hechos los imports. Vamos a uno de los fragments. Este es un fragment activity. Recordad, es un contenedor. Un activity ahora mismo como tal no existe. Siempre tendríais que usar fragment activity. Y un fragment activity vemos que ya está dentro del support V4. Es decir, ya está usando la librería de soporte
y nuestra aplicación es compatible a partir de la API 4 de Android en adelante. Si yo ahora mismo esto lo ejecuto, bueno, voy a abrir un emulador. Primero voy a abrir un emulador de los virtualizados de Intel, que es bastante rápido. Tiene la versión de Android 4.2, la API 17, para que veáis que va a funcionar perfectamente en un móvil con Android 4.x. Cierro esto. Y vamos a esperar a que termine de arrancar, que como sabéis es un poco lento. Vale, ya tenemos aquí la pantalla del emulador. Pues vamos a ejecutar la aplicación de ejemplo, run as Android Application. Ahora me preguntará y le digo que el emulador. Vamos a esperar a que ejecute. Vale, aquí lo tenemos. Es un móvil, es una pantalla pequeña, solo nos va a mostrar de uno en uno. Si yo giro la pantalla, girará igual, normal y corriente, no cambia nada. Y la vuelvo a poner al derecho y la tiene al derecho. Ya os digo que no estoy intentando emular un tablet. Se podría intentar, pero bueno, consume demasiada RAM y tampoco nos va a dar mucha información más. Yo os explico. Si pulsamos un elemento, nos abre la pantalla de detalle. Vemos aquí el título Persona Detail. Y si volvemos para atrás, nos pone el listado de nuevo. Pulso en otro, pues nos abre otro detalle de otro punto. Vale, esto vemos que funciona. Realmente estamos funcionando con Fragments, aunque solo mostremos una pantalla de información. Y lo que voy a abrir es un emulador. A ver si consigo que funcione de API 8. Vale, a ver si no falla. Si no falla, debería abrir bastante rápido. Y veréis que el comportamiento va a ser exactamente igual. Vale, aquí lo tenemos. Bien, parece que arrancó bien. Pues vamos a ejecutarlo. Run as Android Application y AVD8. Volvemos al emulador. Este es el emulador de la API 8. Veis que la apariencia es bastante distinta. Vale, y acaba de dar un error. Así que vamos a revisar porque probablemente sea que hay algo que no esté bien creado. Null pointer exception en el array adapter, create view, vale. Vale, pues no me está dando mucha información, la verdad. Vale, no me está dando nada de información. Vamos a hacer una comprobación. Vale, ha dado el error en el listado, es decir, persona list activity o persona list fragment. Pues vamos a revisar que eso esté correcto, que cojamos del support V4, es correcto. El fragment, perdón, en la actividad parece que la coge bien. Bueno, vamos a hacer una comprobación en los res, values, string styles, a ver. Android template, vale, si esto está correcto, no estamos usando un tema incompatible ni nada de eso. El layout activity personal list, personal list fragment, vale, pues vamos entonces a revisar el fragment. Tenemos por aquí el array adapter, vale. El problema lo tenemos en el array adapter, casi seguro, así que voy a hacer una comprobación. Voy a eliminarlo de aquí. Guardamos el archivo y me lo añade directamente él con muchas más cosas. Vale. Si yo cojo y hago esto, vale, sigue siendo lo mismo, tampoco cambia nada. Array adapter. Vale, aquí está el problema. El problema es que está intentando usar un layout
que existe solo desde el API Level 11 y nosotros estamos intentando mostrarlo en el API Level 8. Vamos a tener que cambiarlo, es muy sencillo. El layout vemos aquí, es android.r.layout.simpleListItemActivated1. Esto se soluciona tan sencillo como android.r.layout.simpleListItem1 sin el activated. Cambia un poco el funcionamiento, pero veréis que ahora va a funcionar. Básicamente lo que quiero es que veáis que funciona, que era solamente que estábamos usando el layout incompatible, nada más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, ¿a qué te refieres? ¿Dónde está lo que? Lo que estamos modificando esto no se ve bien. Sí, Persona... en persona list fragment en la línea 74 más o menos. Dentro del método onCreate del fragment. ¿Lo has localizado? Un attach. Un create. Vale. En vez de simple list item 1, sí. en vez de simple list item activated 1, Sí. sería simple list item 1. Sería eliminando activated. Pero con la barra baja, ¿no? Sí, sí. Barra baja 1. Exacto, simple. Solamente con eso. Exacto. En el resto del personal list activity Java y todo eso no hay que modificarlo, solo este. Solo esto. Porque realmente el layout que estaba configurado, el que crea el Eclipse como Hola Mundo, usa este layout, que este layout está solo disponible desde el API 11 en adelante. Y nosotros estamos intentando ejecutarlo en el API 8. Vale, solamente por esto. Lo voy a volver a ejecutar sobre el emulador del API 8 para verificar. Vamos a revisar a ver si funciona. Es que, Ismael, esos errores de compilación que no son de compilación son muy malos, claro, porque claro, hay que buscar. Imagínate a ver, nosotros... realmente hay que buscar. Bueno, ahora veis que me está funcionando, me lo está mostrando, ¿no? Sí. Vale, yo pulso en un ítem, vale, me acaba de dar un error que después me voy a poner a ver. Lo que decíamos, que me comentabas tú que son difíciles de localizar. Yo si cojo aquí, vuelvo a ponerlo como lo tenía. Si voy bajando, veremos que aquí tenemos un warning. Un warning no es un error, pero sí que hay que ver qué es lo que nos pone. Entonces, si yo me pongo arriba, me está diciendo que este campo, este files, requiere API level 11 y que nuestro min actual es 8. Entonces aquí vemos perfectamente cuál es el error. ¿Por qué nos está dando problemas? Pues porque estamos intentando usar un elemento que está solo de la API 11 en adelante en un emulador de la API 8. Que ese elemento no existía en estos momentos. Entonces habría que convertirlo, cambiarlo por un elemento que sí que exista. El elemento que sí que existe es simple list item 1. Y con esto ya estaría. Entonces voy a ver qué error nos ha dado ahora al intentar abrir el siguiente fragment. Vamos a ver, este es el error que nos da. No such method. Nos dice que no existe el método getActionBar. Es correcto. Estamos intentando ejecutarlo en un emulador de la API 8, donde no hay ActionBar. Pues voy a ver, vemos aquí que el error está en la clase persona detail activity en la línea 26. Pues vamos a esta línea. Persona detail activity, línea 26. Vale, perfecto. Básicamente lo que es esta línea, lo que está haciendo es hacer que la tecla el icono de la aplicación, pulsándolo, vuelva para atrás. Pues vamos a hacerlo de forma que detecte desde qué versión estamos ejecutándolo. Así de paso también lo veis. Voy a poner así un poco una separación. Bueno, lo voy a volver a ponerlo aquí. Sería un if. Y lo que hay que comprobar sería build.version code. No. Build.get. No. Versión codes. No. Versión solo.
A ver, de memoria no me lo sé. Vale, sí, version solo. Es decir, build.version.sdkInt nos devuelve el entero, el número del API level. Esto solo lo vamos a ejecutar, el getActionBar, solo si es mayor o igual que build.versioncodes.honeycomb, es decir, API 11. Si nos ponemos encima, vemos que ya nos dice cuál es el nivel que queremos. Nosotros solo queremos que lo haga si el nivel de versión es mayor que 11, mayor o igual. Entonces ponemos aquí una llave, después del if, y la cerramos después del getActionBar. De esta forma, este código solo se va a ejecutar si el build version SDKInt, que este es el SDK que está ejecutando el dispositivo, emulador o dispositivo físico, es el API level que tiene, solo si es mayor o igual que el de Honeycomb. Si es menor, no lo va a ejecutar. Esta línea no se va a ejecutar en ningún momento. ¿Entendéis lo que he hecho aquí, no? La comprobación que he hecho. Sí, sí, perfectamente. Vale, pues lo ejecutamos ahora. Me da error a mí. ¿Sí? Me sale error en getActionBar. Tal requeres API level 11. Sí, lo que tienes que hacer es este if que viste aquí, que he cambiado yo. Build.version.sdkInt mayor o igual build.version.codes Honeycomb. Lo mismo he puesto yo. Vale, ¿y qué error te pone en getActionBar? Me dice add suppression link new API to onCreated. Vale, esto es porque tienes configurado que el lint, el comprobador de errores de Eclipse, no te deje ejecutar nada si no es 100% perfecto el código. Es decir, que todos los métodos funcionan. Si no me equivoco, si tú te pones encima, tienes una opción que dice añadir suppress lint o algo así. Sí, vale, new API tienes que to usar ese. onCreated. La primera. Exacto. Vale. A ver. De esa forma le dices al lint, al comprobador, que este error no quieres que lo tenga en cuenta. Es algo que ya estás tú trabajando con él y que ya lo tienes tú en cuenta. Vale, sí, ya. Me ha puesto igual que el override, pero suppress link new API. Exacto. Vale. Vale, ahora ya no te debería dar ningún error. Creo que lo he ejecutado, sí. Si yo ahora mismo pulso en un elemento, se me abre la pantalla con este elemento. Le doy hacia atrás y vuelve al listado. Vuelvo a pulsar otro elemento y me abre el fragment con el nuevo elemento. Como podéis ver, funciona. Hay que hacer unos pequeños cambios, unas pequeñas modificaciones, pero funciona perfectamente en el API 8. Incluso podríamos bajarlo al API 4 y seguiría funcionando, porque estamos usando el Android Support V4. Es el V4, ese es el que nos dice la versión mínima sobre lo que podemos llegar a ejecutar la librería. Normalmente, yo os digo que no es necesario que lo bajéis hasta API 4. Con API 8 lo podéis mostrar, podéis subirlo de Play Store y cualquier aplicación con el API 8 se ejecuta en el 99,8% de los dispositivos, es decir, en todos. Vale, como podéis ver, no es difícil. El Hola Mundo lo tenéis ahí, podéis revisarlo, pero básicamente para que os hagáis una idea vamos a ver dos cosas muy sencillas y termino, que ya pasé un poquito de la hora. Vamos a ver una cosa, ya os digo, muy sencilla. Vemos aquí que tenemos en Layouts, tenemos varios. Tenemos Activity, Persona, Detail. Y vemos que solamente tenemos un Frame Layout y ya estaría. Que tiene un ID, Persona, Detail, Container. Y no tiene nada más. El Activity, Persona List, tenemos un Fragment, esto sí, ya es un Fragment. El anterior es un Frame Layout. El Fragment, que el Android Name es el fragment que queremos cargar, que es persona list fragment. Es decir, este fragment nos lo va a cargar automáticamente el layout, como habíamos visto en la documentación. Y después tenemos activity persona to pane, es decir, dos paneles. Si lo abrimos, vemos que tenemos un linear layout, un fragment y un frame layout. Básicamente este layout, el activity persona to pane,
es un conjunto de los otros dos layouts. Tenemos el fragment del personalist, del activity personalist, y tenemos el frame layout del activity persona detail. Esto por sí solo no lo estamos ejecutando en ningún momento. Realmente, si vamos al persona list activity, vemos que el set content view es activity persona list, es decir, el que tenía un único fragment. Pero en el values SW600DP tenemos un archivo que es XML, se llama refs XML, referencias XML. Si lo abrimos, tenemos un único elemento, un único ítem que se llama name activity persona list, igual que el layout que estamos cargando desde la actividad. Y el type layout, y le ponemos @layout / activity persona chupane, es decir, la actividad, el layout que tiene los dos paneles. Como podéis ver, es una forma distinta de modificadores para los distintos paneles. Ya os digo, no es difícil de usar. En el ejemplo podéis verlo con calma, veréis que no tiene ninguna dificultad. Y lo que hacemos con el values SW600DP es que este modificador viene a decirle al sistema es que esto solo lo tiene que leer cuando la pantalla del dispositivo mide más de 600 píxeles independientes de densidad, mide más de 600 píxeles de ancho en su lado más pequeño. Es una forma un poco difícil de entender, pero bueno, medís el alto y el ancho de una tablet, el dispositivo lo hace, mide el ancho, mide el alto en píxeles independientes de resolución, en dp, y el tamaño más pequeño es el que informa al sistema, a la aplicación. Y la aplicación va a mostrar, en vez de el layout tal cual, activity personalist, si el ancho es mayor que 600, va a mostrar este otro layout, activity persona chupane. Esto lo podríamos hacer muy fácil. Bueno, en el activity os muestro una cosa más. Para saber la propia actividad si está mostrando un layout u otro, lo que hace es hacer un find view by ID. Si os fijáis, si es una pantalla pequeña, cargará directamente el layout activity personalist, que lo único que tiene es un fragment, nada más. Y si estuviera en una pantalla grande, cargaría el activity persona chupane. Y este activity persona chupane tiene un frame layout con un ID persona detail container. Que esto lo que hace la actividad es verificar. Hace un find view by ID buscando persona detail container, y si es distinto de null, detecta que está mostrando dos paneles y lo que hace es crea un fragment de persona list fragment, lo localiza y lo añade. Básicamente lo que está haciendo aquí es crear el fragment del persona list fragment y mostrarlo. Ya os digo que no tiene nada. Y vamos a hacer una comprobación para que veáis de una manera muy rápida cómo se vería en un tablet o un dispositivo con la pantalla grande. Le voy a modificar el layout directamente. En vez de que coja activity personalist, le voy a decir que coja siempre activity persona chupane, es decir, dos paneles. Lo ejecuto. Lo voy a ejecutar en el Intel 17, en el API 17. Vale, y aquí lo veis. No sé si se distingue. Veis que tenemos aquí el listado. En esta parte de la izquierda, aquí hay una línea que lo separa y en la parte de la derecha está el detalle. Si yo pulso un elemento, me abre en el detalle su información. Si yo giro la pantalla, se redimensionan las dos columnas y me muestra pues correctamente. Recordad que esto estaba puesto con un peso de 1, el listado, y el otro con un peso de 2, creo recordar, pero ahora lo veo. No, 3. Es decir, la suma de los dos pesos es 4, pues un cuarto sería el listado y 3/4 sería la vista de detalle. Que aquí lo podéis ver, podréis medirlo si queréis y va a cuadrar así. Y realmente poco más. Lo que viene a ser el webinar de hoy es esto. Ya os comentaba al principio que iba a ser un poco teórico, pero no tiene ninguna dificultad. Como podéis ver, es entender cómo funcionan los fragments,
y saber que se puede configurar para que muestre siempre dos bloques, dos contenedores, para que muestre dependiendo del tamaño de pantalla o lo que queramos hacer en cada momento. Oye, una pregunta, Ismael. Hay aplicaciones que directamente, no sé, por ejemplo Facebook, que arrastra el dedo por la pantalla hacia un lado y te sale una lista de contactos. Sí, eso es un dragware, eso es otro elemento, se llama dragware layout. Lo tienes si quieres verlo en la documentación oficial de Android y puedes implementarlo en tus aplicaciones. Está dentro de la librería de soporte del Android Support V4. Ah, vale, pero no sería lo mismo, no sería trabajar con fragments. No, eso es como si fuera una especie de menú. Eso es otro elemento distinto. Un fragment es esta pantalla de información. Un fragment sería algo parecido a una actividad, pero sin la parte de contenedor en pantalla, por así decirlo. Necesita una actividad para que le muestre el contenedor, para que le muestre la zona donde se tiene que mostrar. Vale. ¿Tenéis alguna duda sobre lo que hemos visto en el webinar? Sí, yo voy a hacer una pregunta. Sí, dime. Pues, ahí he mostrado la lista, pero se podría hacer como con los tab hosts que salen arriba, las tres pestañicas. Bien, para eso tienes en el Action Bar un método para mostrar pestañas. Sí. No te recomiendo usar un tab host, existe, pero ha sido declarado obsoleto a partir de los Action Bar. Sí. El Action Bar tiene un modo especial que es navegación por pestañas y podrías definir pestañas para abrir fragments, navegar por la aplicación y hacer cosas. De acuerdo. Vale. ¿Alguna otra duda? No. No. Vale, pues entonces. Yo tengo una duda, pero para resolverla fuera, no es de este tema. Para resolverla Vale, a través perfecto. de Perfecto, Skype. entonces, pues nada, lo dejamos aquí y en unos minutos me conectaré a Skype si tenéis cualquier duda y ya estaría. Para la próxima semana, recordad, os volveré a enviar una invitación para la segunda parte del webinar y continuaríamos donde lo dejamos hoy. Sería un poco más práctico, más trabajar con código para que veáis cómo funciona todo. Vale. De acuerdo. Perfecto. Vale, chao. Chao. Adiós. Chao.